Esos interrogantes deben responderse durante esta charla. Entonces, vamos a ver un poquito sobre la historia. ¿Cuándo surge la doctrina social de la Iglesia? La Santa Madre Iglesia, desde sus inicios, hermanos, siempre ha estado atenta a las necesidades y al acompañamiento de la vida social, del mundo en el que se encuentra. Siempre ha sido un signo de los tiempos de paz, de amor, de alegría, de solidaridad, de esperanza. Pero como doctrina oficial, se da con un hito, con un acontecimiento muy especial. El 15 de mayo de 1891, el Papa León XIII publicó la encíclica Rerum Novarum. Rerum es novarum, es una palabra latina, rerum de las cosas, novarum del mundo, de las cosas nuevas del mundo, de las cosas del mundo. Con este documento se dio el nacimiento de la doctrina social de la Iglesia. Pero ojo, como es habitual en los nacimientos, hubo una larga gestación. No se da solamente un inicio y una pausa en León XIII, de 1800, siglo XIX, sino que se da durante todo el tiempo de la vida de la Iglesia y se sigue gestando esto con los demás papas. Obviamente recordaremos Pío XII, Pablo VI, Juan Pablo II, bueno, todos los papas, Benedicto XVI, ahora Francisco, que le dan un empuje especial en cada momento de la historia en cuanto a la doctrina social de la Iglesia. Bueno, vamos a entrar en materia. La imagencita es de dos obreros. La Rerum Novarum es una respuesta largamente esperada a los acontecimientos de la época, un programa para el principal grupo social más afectado de la revolución industrial. Nos vamos a ubicar entonces un poquito, nos vamos a devolver unos 200 y pico de años atrás. ¿Qué pasó en esta época? La revolución industrial del 1800 trajo varias cosas muy positivas, pero también muy negativas, hermanos. Primero, la cuestión de la máquina. La máquina ya reemplazó al obrero. Una máquina podría hacer el trabajo de 10, 20, 30 obreros. Esto es algo muy positivo, pero pensémoslo también desde otro ángulo. 10, 20, 30 familias que quedaban sin alimento. 10, 20, 30 personas que quedaban desempleadas. Y entonces esto trajo cosas muy positivas en la parte industrial, pero también este capitalismo excesivo trajo como consecuencia el afectar a los obreros y en ello pues a toda una sociedad. León XIII defiende la propiedad privada, pero también advierte contra la riqueza excesiva. ¿Qué es lo que hace este papa? Le toca moverse entre los polos, ¿sí? Me voy a acompañar a todos aquellos que sufren, que están quedando abandonados, pero también le hablo a los ricos y les digo, cuidado, cuidado con las cosas, cuidado de cómo están administrando los bienes, cuidado de cómo están dejando a muchos niños sin comida, a muchas familias. Y él ve cómo algunos excesivamente ricos imponen el yugo casi servil a una masa de desposeídos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Muchos pobres estaban sufriendo y la iglesia va acompañando esta situación. Pues entonces él le toca oponerse al socialismo y al liberalismo. Al socialismo, ¿por qué? Porque el socialismo quiere poner todos los medios de producción en manos del Estado. Pero también habla en contra del liberalismo, que se opone a toda injerencia del Estado. El Estado tiene la tarea de apoyar a aquellos cuya existencia no es segura. Número 29 de la Rerum Novarum. Por ello reclama una legislación estatal que proteja a los trabajadores. Miren, esto es importante. Hay algunas quejas contra esto. Algunos personajes del momento dicen, la iglesia tiene que hablar, tiene que pronunciarse, tiene que manifestarse en la realidad del ser humano, si no es una cuestión solamente divina y angelical. Pero también otros dicen, cuidado, no se vaya tampoco a tanto el campo, a todo ello, porque se pierde su origen de llevar al cielo. Y aquí, en estos polos, se mueve el Papa. Y se mueven los papas y se mueve la iglesia. Entonces, al mismo tiempo, León XIII sabe que el poder de la iglesia es limitado y quiere que los trabajadores se ayuden a sí mismos. El Papa León le reconoce el derecho libre de asociación. Y ahí tenemos para que vayan y tomen fuerza lo que conocemos nosotros como los sindicatos. La doctrina social nace en una iglesia convencida de mantener la sociedad, pues en la sociedad el papel que ha venido representando en toda la época de la cristiandad. En toda la época de la cristiandad, lo que yo les dije, la iglesia siempre ha estado presente.
en mayor medida y en menor medida, como muchas veces nos han querido opacar. Según esta convicción, la clave para explicar las graves o los graves problemas del momento remiten siempre a una cosa. Fíjense en esta palabra, hermanos: descristianización de la sociedad y a su progresivo distanciamiento de las directrices de la Iglesia. La mentalidad moderna supone un giro antropológico decisivo. Voy a explicar la cuestión del giro antropológico. Antes, nosotros pensábamos como humanidad, antes del giro copernicano, bueno, Nicolás Copérnico, un hombre que puso un nuevo punto en la situación del mundo. Antes nosotros creíamos que había un Oscar, teocentrismo. Señor, ¿se está pasando las diapositivas, sí? ¿O solamente está en la primera? uy, no, yo las estoy pasando, hermano. Ah, no, porque acá no pasa. Dale en presentación toda. A ver, uy, no, y ahora tocó volver a empezar, No, pobrecitos. no, 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 Imagínense. no, no, sigue donde estás. Si quieres, dale ahí en presentación, en la esquina, abajo, abajo. A ver, sí, ta. Ah, ahí cerquita, dale abajito más a la derecha. ¿Más opciones? No, donde está la copita, abajo, en la esquina. No, abajo, más abajo. Dale por ahí, dale más. Ahí, baja un poquito. No, a ver. Ahí está la copita ahí abajo. O dale F5. Ah, sí, pero no, porque este F5 es de otra cosa. No me proyecta tan raro. O sea, pero sí va bajando. No, no, no baja porque usted como la cambia ya, pero dale en presentación. ¿No puedo abrir toda la diapositiva? Sí, las mías sí. Pero acá parecen que no las ha abierto. A ver, Bueno, ahí está en la negrita, ¿sí? Donde está yo el... la detengo y la vuelvo a presentar. A ver. Bueno, dale a ver. A ver, ventana. Y Si ese padre Oscar tiene buena retórica. Habla y habla con la misma diapositiva. sí, ya hace mucha profundidad. Entonces, espere, ahora sí hago aquí. Si quiere, Espérenme. dele en presentación primero antes de compartir y después sí le da a ver. Sí, a ver, ¿qué ven ahí? Ahora sí. ¿Y pasa o no pasa? Sí, claro. Ahora sí. Listo. Bueno, vamos a retomar un poquito antes de que el padre hiciera la sugerencia muy oportuna. En el comienzo dijimos que la doctrina social de la iglesia siempre estaba parejo, Dis- siempre se ha Buenas hecho. noches, Hola. disculpan padres, pero yo no estoy viendo las diapositivas. Yo veo pues la imagen de todos donde aparecen pues los que estamos conectados, pero no veo las diapositivas. Pero ya ese rol de su teléfono porque nosotros sí pues yo la estoy viendo. Sí, Ok, ¿alguien entonces más? me voy a desconectar, pero igual voy a conectar a ver si me deja. Ok, ok. Voy a hacer una retroalimentación. Siempre ha existido la doctrina social de la iglesia, pero como nombre se da en un momento especial en el siglo XVIII. ¿Cuáles fueron los aspectos para que se diera la revolución industrial? Como documento, como texto, como manifestación oficial de la iglesia. La revolución industrial trajo muchas cosas buenas. La maquinaria trajo muchas cosas buenas. Rentabilidad, productividad, todo lo que quieras. Pero también en el fondo va un capitalismo exacerbado, un deseo de bien, de poder, de bienes en el deseo no de algo bueno, sino de valores, sino de bienes de materialidad. ¿Sí? Y entonces esto pues trajo una problemática. ¿Quiénes sufrieron las consecuencias? ¿A quiénes se llevaron por delante? A la clase obrera. ¿Sí? Y en la clase obrera, una máquina reemplazó 30 familias. La máquina necesitaba echarle combustible y sale, pero el alimento de 30 familias se generó entonces una problemática muy grande. Y como lo vamos a ver más adelante, los sueldos, también vivimos ahora eso, no alcanzaban. La cuestión económica de un país en este momento pues estaba siendo muy complicada, como también lo tenemos ahora. Y entonces pues la iglesia con el Papa León XIII da un documento, una encíclica, ¿sí? Como las que tenemos ahora. No sé si recuerdan algún nombre actual de una encíclica, échenme ahí la respuesta, por favor. ¿Algún documento de encíclica que conozcan? De la actualidad, si quieren. Hay varios documentos del Papa Francisco, por ejemplo. Una que habla sobre el ambiente o una que habla sobre la alegría del Evangelio
o una que habla sobre la fraternidad, somos hermanos todos. A ver, El fraternidad. Evangelium Laudato Gaudium, si, padre. Muy bien, muy bien. Laudato si, Laudato si, Evangelii Gaudio, Angeli Tutti. Fratelli, Fratelli tutti. no tutti frutti, no mentiras. La Fratelli Tutti, todos estos documentos muy interesantes que ojalá los puedan hacer, que puedan acercarse en este contenido, son encíclicas, manifestaciones oficiales del Papa, de su magisterio, ¿sí? Y en este caso, pues hablamos de la Rerum Novarum, un nombre bien rarito, pues es latín, pero expresa de las cosas nuevas del mundo o de las cosas del mundo, ¿sí? ¿Qué está colocándose? Ahora sí me ubico en la diapositiva en que estoy, en la mentalidad moderna, que hace un giro decisivo. Ya la razón humana emancipa lo religioso hasta conquistar su autonomía propia. ¿Qué pasó aquí? Complicadísimo. Venimos desde la revolución también de la razón, donde se dice la diosa razón. Antes decíamos que la Tierra giraba, que el Sol giraba alrededor de la Tierra, pero con los estudios de Copérnico dijimos, no, la Tierra es la que gira alrededor del Sol. Entonces la gente dijo, no, pues todo lo anterior es falso, todo lo anterior está mal, todo como lo vivimos ahora, pero eso no está bien expresado, porque no podemos desechar todo aquella patrimonio e historia y formación humana que ha tenido la humanidad para decir, no, esto es la última Coca-Cola del desierto. Cuidado. De hecho, San Juan Pablo II dice, las dos alas para poder volar son la razón y la fe. Como un ave sin las dos alas no vuela, se le cabe una, se le daña, se le parte una ala, no vuela. Así también funciona en la humanidad. Pero la iglesia como levadura en la masa es la mejor imagen evangélica del concepto conciliar de sacramento de salvación. Por ello no debe quedarse fuera del ámbito de la sociedad. Yo hago una reflexión como teólogo personal, el padre Oscar. Antes íbamos como al avance de la situación. La Iglesia Católica llevaba a la delantera en tecnología, en avances de fe, bueno, todo lo que quieran. Ahora sí yo experimento como en mi corazón que nos estamos quedando un poquitico atrasaditos en un mundo que está aceleradísimo, en un mundo que corre pero años luz de muchas cosas, de temas de moral, bueno. Tenemos el magisterio y tenemos todo lo grandioso que hemos vivido en la historia, pero a ustedes y a mí nos toca, ese es mi punto, ponernos las pilas, porque como iglesia, ¿qué estamos haciendo ante un mundo como este? Bien, para ello introduzco diciendo que hay un protagonismo de los laicos. Miren, hermanos, ya dijimos cuál fue la historia de la doctrina social de la iglesia. Si alguno de ustedes se encuentra por ahí en la calle y una persona le dice, oiga, ¿su merced sabe qué es la doctrina social de la iglesia? Pues todavía no hemos dado el concepto, pero sí ya sabemos cómo inició, cómo fue el origen de esta doctrina social de la iglesia. Y ahora se necesita un protagonismo, un papel principal de parte de los laicos. En el verdadero sentido, no se justifica en primer lugar por razones de eficacia estratégica o de necesidad de aumentar el número de efectivos en acción. Coma, pero hago yo punto. No vamos a hacer montoneras en el principio, no. Cada uno de nosotros puede hacer parte de la solución y no parte del problema, sino que es la consecuencia de una eclesiología del pueblo de Dios donde, óiganlo bien, hermanos, todos y cada uno de los creyentes son llamados para ser testigos de Dios en medio del mundo. Y óiganlo bien, voy a ser un poco fuerte y radical, pero es así. No nos podemos contentar. No nos podemos contentar. Yo no sé, cuidado con lo que voy a decir, pero no nos podemos contentar con solo ir a misa. Y ahorita van a decir, no, el padre Oscar, ¿qué es lo que está diciendo? Mejor dicho, no, cuidado. Cuidado, la Eucaristía es lo más grande que tenemos, es la presencia real de Jesucristo, es su amor que se hace en el velo de la Eucaristía presente. Pero si tu fe y la mía solo se dedica a un ritualismo, estamos perdidos, estamos en el lugar equivocado. Debemos de ahí, de la Eucaristía, sacar la fuerza para ir a hacer caridad,
para ir a ser solidarios, para ir a orar, para ir y acompañar, para ir y aconsejar, para ir y vivir de lo que se recibe ahí. Pero ese protagonismo se hace desde nosotros. Miren, si quieren puedo hacer otra reflexión ya que me lo permite en la charla. Los documentos, las encíclicas y todo lo que ha hecho la Iglesia ha funcionado en el momento que le correspondió porque la época necesitaba esa respuesta. ¿Qué respuesta necesita la época de nuestro momento? La de cada uno de nosotros. O sea, estamos en un mundo donde ya las palabras sobran. ¿Es verdad o no es verdad? Donde necesitamos son obras y hechos. Y no estoy haciendo un discurso para lanzarme a la alcaldía, sino en el sentido propio de que nuestra fe nos debe llevar a actuar. Y en un mundo, en un siglo como en el que estamos, que es de imagen, que es de audio, sí, que es de sensaciones, nuestro aporte es necesario. Por eso no podemos ser, perdón la expresión, mudos ante una realidad que necesita voces y sobre todo una realidad que necesita acciones. Y ahora sí, después de decir un poquito la historia y de la necesidad de nuestro actuar, decimos que la doctrina social de la Iglesia es el actuar de Cristo a través de nosotros en la sociedad. Y ahora vamos a hablar de una dignidad de todas las personas. ¿A quiénes se vulneraba con la revolución industrial? ¿Se acuerdan? ¿Alguno que me pueda responder? ¿A la clase qué? ¿A quiénes reemplazaron las máquinas? A los Trabajadores, A los obreros. trabajadores, la clase a la obrera. clase baja. Muy bien, muy bien. Interesante. Vamos conectados. Se les vulneró la dignidad. Claro. Metámonos en el concepto dignidad, porque estamos tocando parte de la ética y de la moral. La dignidad. Dios, lo primero que vamos a decir es que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace clasificación de personas. Para Él, todos somos sus hijos. Hechos 10:34 y las otras citas que pueden confrontar. Porque todos tenemos la misma dignidad de criaturas hechos a su imagen y a su semejanza. Miren, vamos a meternos un poquito en Biblia. Creados a imagen y semejanza. De Dios. Les hago la pregunta, ¿será que imagen es sinónimo de semejanza y la acaba totalmente? ¿Es lo mismo o es diferente? Solamente díganme sí o no y yo hago la aclaración. ¿Quiénes piensan que sí? Digan que sí. Sí. Sí, es diferente. 3, No. 4. ¿Quiénes No. piensan que no? No. 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 2, No. 3, Yo 4. digo no. Vamos en empate, 5. Sí. No. Listo. No. Muy bien. No. Muchas gracias. Ganó el no. Gracias por votar. ¿Qué pasa aquí? Vamos a aclarar. Uno diría, en el lenguaje castellano, imagen es igual a semejanza porque se parecen. Y obviamente se parecen, pero se trasciende la una a la otra. Cuando el texto bíblico habla de creado a imagen, es que se parece a. O sea, tú y yo nos parecemos a Dios. Pero cuando el texto habla creados a semejanza, habla que nos podemos comportar como Él. Entonces, nos parecemos a Él y nos podemos comportar como Él. Es la esencia de la dignidad del ser humano. La encarnación del Hijo de Dios manifiesta la igualdad de todas las personas en cuanto a dignidad. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo. Solo, escúchenlo bien, hermanos, el reconocimiento de la dignidad humana hace posible el crecimiento común y personal de todos. Pero no podemos pasar sin citar un librito que se llama el Catecismo de la Iglesia Católica, abreviación CEC, Catecismo Iglesia Católica, donde se da una definición de la dignidad. En el número 1700, la tercera parte, que es la vocación del hombre y la vida en el espíritu, en el capítulo primero dice, pilas acá, la dignidad de la persona humana está enraizada en su creación a imagen y semejanza de Dios. Se realiza en su vocación a la bienaventuranza divina. Lo primero es eso. Segundo,
Corresponde al ser humano llegar libremente a esta realización. Aquí es donde entendemos que cómo se llega a Dios a través de el ejercicio de la libertad. Pero aquí les hago una diferencia. Existe mucha diferencia entre libertad, perdón, conecto aquí el ventilador del computador que se está calentando, libertad y libertinaje. La libertad en su raíz tiende al bien. Cuando tú actúes hacia el bien, estás en libertad. Pero cuando tú y yo actuamos hacia el pecado, hacia lo moralmente no admisible, el mal, estamos en libertinaje. Entonces, por eso uno no puede decir, ay, lo mató libremente. No. Lo mató en libertinaje. Ay, habló de chisme libremente. No, habló en chisme en libertinaje. Pero sí le ayudó libremente. Le ayudó de que le haya ayudado en bien, ¿no? Por sus actos deliberados, la persona humana se conforma o no se conforma al bien prometido por Dios y atestiguado por la conciencia moral. Tenemos esa capacidad. Eso ha sido algo muy bello de parte de Dios y eso hace parte de nuestra dignidad. Los seres humanos se edifican a sí mismos y crecen desde el interior. Hacen de toda su vida sensible y espiritual un material de crecimiento. Tú y yo somos un compendio, un conjunto, un conglomerado de toda nuestra historia, de todo lo que hemos vivido. Pero aquí llega una cosa muy linda, no estamos solos. Con la ayuda de la gracia crecemos en la virtud. Rápidamente un diálogo moral y ético aquí, entonces la virtud son acciones repetitivas buenas, eso se vuelve virtud, y el vicio, que es lo contrario, son acciones repetitivas malas, se vuelve vicio. Evitan el pecado y si lo han cometido recurren como el hijo pródigo a la misericordia de nuestro Padre del cielo. Así acceden a la protección de la caridad. Bueno, estamos hablando de la dignidad humana. La persona, el centro y punto de referencia de la sociedad. La bondad o la maldad de una cultura se mide precisamente por su actitud hacia la persona. Ay, Dios mío. Vamos a actualizar un poquito. Pensemos en el siglo XXI, jueves 5 de septiembre, 7:35 de la noche. Nuestro mundo está yendo hacia la persona y actuando hacia ella con bien, o estamos viendo que hay bienes personales por encima de los generales, y toco temas específicos. Por ejemplo, los comunes y silvestres. O no sabe que actualice, pues iba a hablar del aborto y de estas cosas, pero no, pensemos un poquito más en la actualidad. ¿Qué manifiesta este paro? Que se ha pensado en bienes personales que en bienes generales. Bueno, aquí es imposible. No voy a abrir el debate porque aquí salimos por lado y lado, pero sí reflexionemos. Dejo la pregunta en el aire para que cada uno en su tiempo libre se responda y diga, ¿estamos pensando en la persona o estamos pensando en la masa? No la masita de hacer arepas. En la cantidad de personas como individuos y valorarlos cada uno como tales, o estamos pensando en conjunto sin importar que muera gente, sin importar que sufra gente, sin importar. Alguno me podría decir en un debate académico, padre, pero es que tiene que sufrir alguien. Cuidado. Es una realidad, hay sufrimiento, pero injusticia. Deberíamos crecer en eso y el Evangelio nos ha hablado del tema. En consabida, la importancia que la doctrina social de la Iglesia da a la persona humana y da su dignidad como fuente de los derechos del hombre. Entonces, vamos haciendo la escala. La dignidad de la persona, ¿en qué se basa? En que es imagen de Dios y semejanza puede llegar a serlo, ¿sí? Pero que eso hace que también en su libertad, que ya ha sido dada por Dios, pueda actuar y Dios le da una gracia. Y eso hace que surjan discúlpenme, los derechos humanos. Y ahorita un poquito adelante lo tocaremos. Entre todos los temas tratados por el Concilio Vaticano II, ese concilio fue una reunión de los obispos, de los prelados, es decir, cardenales, de los teólogos del momento, 1965, para hablar de varios temas. ¿Surgió qué? Que la dignidad de la persona tiene un puesto especial y que tiene que trabajarse como base
de la predicación, del evangelio, de la vida política, de la vida económica, de la vida total del ser humano, para que pueda haber felicidad. Aquí ya conocen ustedes esta foto. ¿Quién es este santo? No, Juan Pablo II. no, Bien. no, Carlos Benedicto Bottila. XVI. Uy, no, se parece un poquito, pero no es. Es San Juan Pablo II. Muy Juan bien. Pablo II. Carol Bottila. Juan Pablo II. Muy bien, en 1964, en medio del debate sobre el instrumento laboris, es decir, un documento que se estaba redactando para hablar de la Constitución Gaudium et Spes, Carol Bottila, que en ese momento era arzobispo, dijo: al concilio y a la iglesia se deben considerar la llamada de la persona como la voz más importante de nuestra era. Si queremos hacer una evangelización, si queremos hacer una predicación, si queremos hacer un actuar de iglesia, pensemos en la persona. De hecho, la iglesia siempre lo ha enseñado. Por ejemplo, cuando hay un acto moralmente inadmisible, algo malo, uno dice, rechazamos el pecado y acogemos ¿a quién? No sé, ¿me venían siguiendo la línea? O no sé si me están escuchando. Acogemos al Nosotros- pecador. Al Muy pecador. bien, muchas pecador. gracias. Por eso siempre la persona está por encima. Rechazamos el pecado y no lo admitimos, pero acogemos al pecado. El Papa Juan Pablo II calificó la Gaudium et Spes, para que el último y más extenso documento, como la carta más grande de la dignidad humana. Si alguno quiere, en algún momento de tiempo, de vacaciones, de tiempo de que tengan espacio y tiempo, se pueden leer ese documento, la Gaudium et Spes. Bueno, hasta el momento, ¿cómo vamos? Pregunto. ¿Bien? ¿Estamos así o hay alguna pregunta? ¿O puedo seguir? puedes seguir. Muchas gracias. Bueno, pero la dignidad de la persona no solo forma el eje de la doctrina social de la iglesia. Padre, buenas noches, discúlpeme. ¿Usted Dime. nos comparte esas diapositivas por el chat de WhatsApp? Ah, Por ok, sí, favor. yo se las envío. Claro, claro, con mucho gusto. Gracias, Claro que sí. Padre, gracias, gracias. Entonces, no solo hablamos de la doctrina social como un eje de la doctrina, perdón, de la dignidad como un eje de la doctrina social, sino que también sirve como punto de convergencia entre corrientes del pensamiento muy variadas y así ofrecer un fundamento de la sociedad civil. Mire, si alguien dice, ay, perdónenme la expresión, qué jartera usted con ese clériman padre retrógrado me viene a hablar de ese tema, cuidado. Con este cuellito o sin este cuellito, siendo religioso o no religioso, hablamos de la dignidad humana y se tiene que atender en cualquier ambiente, en cualquier lugar, porque estamos hablando del ser humano. El concepto de la dignidad de la persona está presente en el preámbulo de las constituciones de varias naciones europeas como presupuestos antropológicos del derecho y también en los diversos decretos, como la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, firmado por más de, ay, Dios mío, se me va el dato, pero digamos más del 80, del 90% de los países del mundo. Bien, algunos no los han firmado. Bien. Peligros de una mala dignidad. Perdón, de una dignidad malentendida. ¿Qué pasa aquí? Esta imagen es interesante. ¿Qué nos dice esta imagen? ¿Alguien puede decirme, por favor? El señor corriendo ahí, ¿qué le dice? Que está persiguiendo o sea, su norte es el dinero y pasa por encima de cualquier cosa, incluso de sus propios valores morales. Sí, a él no le interesa nada, no le interesa nada, solo le interesa es el dinero. Y no tanto como la mano de allá, sería izquierda, arrojó algo. ¿Qué arrojó? Los valores morales. Los valores no morales. Bien, muy Pero interesante. no, no en todas las veces es por la cuestión económica. Normalmente en nuestro diario vivir hacemos eso, muchos, por nuestra prepotencia, por nuestra arrogancia, dejamos los valores y no vemos al prójimo. Muchas gracias, muy interesante, da para reflexión, ¿sí? Un ejemplo es el dinero, pero podemos colocarle ahí otras cosas. No obstante, precisamente por su ubicuidad y proliferación, este concepto vital corre el riesgo de desvirtuarse y convertirse en un instrumento de manipulación de intereses de particulares. ¿De qué dignidad estamos hablando?
¿Qué entendemos por dignidad de la persona humana? ¿Qué es una vida digna? O déjenme ser un poquito brusco, ¿qué es una muerte digna? Ay, Dios mío. Y ahora sí toquemos dos temas importantes. No los voy a compartir, pero no lo vamos a debatir un día. La eutanasia. Eutanos. Eu es buen, tanos muerte, buena muerte. Eso es una falacia, es una palabra mal utilizada para pañetar, para maquillar una acción. Otro ejemplo, interrupción voluntaria del embarazo. Suena hasta muy lindo, pero si yo digo aborto, ¿sí? Y en el primer caso de la eutanos, dice, no, es que hay que mirar la dignidad de la persona y hay que darle un buen descenso. Dios, ¿de qué dignidad estamos hablando, señores y señoras? Y segundo, la dignidad de la mamá. Y se defienden. El Estado dice que es persona humana cuando nace, cuando se separa del vientre materno. Y decimos nosotros desde la fe que hay vida humana desde la concepción. Y se han dado intercambio de los valores, ¿sí? ¿Cómo sería bonito de cambiar valores morales y colocarlo en la varita y soltar el dinero atrás? Pero se han dado un intercambio de valores. Lo digo pasito, pero es realidad. En ocasiones ya los animales tienen más dignidad, por decirlo entre comillas, que nosotros los seres humanos. ¿Sí? Y eso está haciendo una desvirtualización o un intercambio de los valores que no está bien, no está bien. Moralmente eso es inadmisible. Solo por dar unos ejemplos, hoy en día los propulsores de la eutanasia, bueno, ya lo dije, asimismo entre los que defienden así los llamados derechos de los animales, se habla cada vez más de una supuesta dignidad de los primates o de los mamíferos o de todos los seres vivientes. ¿Sí? Ahí, para cerrar ese tema que siempre es álgido. ¿A qué se le da más noticia? ¿A qué se le da más boom? Toco con cuidado el tema, porque obviamente es para debate y puede ser herir susceptibilidades. Pero una persona decide explicarse la eutanasia y se riega como un boom, la noticia y hay de todos los comentarios posibles. Pero una persona que afronta con amor, con entrega, con sacrificio, la vida por sus hijos, por su familia o su enfermedad, viviendo una vida de fe, eso no vende, eso no dice mucho. Y el tema es delicado porque algunos moralistas podemos entrar a hablar en el tema y a decir, bueno, hay muchas cosas y cada uno tiene todo el derecho de expresar lo que piensa y de lo que siente. Pero mi pregunta es, ¿dónde está la verdadera dignidad humana? ¿Se está resaltando, se está realmente salvando o se está destruyendo? Y ahí dejo la pregunta. Finalmente, la dignidad de la persona a menudo se reduce a la libertad entendida como autonomía absoluta, lo cual imposibilita una recta comprensión de los derechos humanos y quita la posibilidad de distinguir entre verdaderos derechos y meras preferencias personales. Lo mismo, la masa y la persona. Masa entendido como el grupo, la cantidad total y la persona. Frente a estas distorsiones y por su importancia para el discurso civil, es preciso definir bien qué entendemos por dignidad humana. Porque la dignidad es un puente entre la antropología, es decir, es nuestra naturaleza más bien, ¿sí? ¿Por qué no esencia? Y nuestra forma de actuar, lo que somos y lo que hacemos. La palabra latina dignitas, de la raíz dignus, no solo significa una grandeza y excelencia, por lo que el portador de esta cualidad se distingue y se destaca entre los demás, sino también denota merecimiento de un cierto tipo de trato. Así la dignidad se puede definir como una excelencia que merece respeto o estima, y yo diría en sí misma. Pero hago una pregunta, respóndanla en su corazón y si quieren ahorita al final preguntan acerca del tema. Si llega a tu casa el alcalde y toca tu puerta y dice buenas, ¿cómo lo recibes?
O si por el contrario llega una persona del común, sencillita, llega a tu puerta y toca, ¿cómo actuarías? ¿Cómo actuaría yo? ¿Se cree que el alcalde tiene más dignidad que la otra persona? ¿Cómo está esta sociedad? Si tienen alguna pregunta, guárdenla por favor para el final, acerca o un aporte de esto. Se dice que una persona de alto rango que ocupa un puesto elevado posee una dignidad, una especial excelencia que exige una respuesta personal de la gente. También hablamos de una dignidad propia del ser humano como tal, por lo que debemos ser tratados siempre como hombre, como personas. Al abrazar tanto la cualidad de excelencia como el merecimiento, la dignidad forma un tipo de concepto puente que entrelaza lo que somos y lo que hacemos. Al saber que el hombre es así, sabemos también que debería ser tratado de una manera particular. Algunos, como en esta imagen, aprueban, otros desaprueban. Ahora bien, ya vamos aterrizando la cosa a la fe, por eso la imagen de Jesús con el muchacho. ¿De qué se deriva esta excelencia propia del hombre con respecto a las demás criaturas? La teología dice que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, como Dios. El hombre es inteligente, posee naturaleza espiritual, es libre y capaz de amar. No solo, sino también todo hombre es llamado a la filiación divina por la gracia, es decir, a participar de la misma vida divina. Por esto la Gaudium et Spes, el documento del Concilio Vaticano II, dice que el hombre es la única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma y que no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí a los demás. Para no pasarlo rápido, San Agustín. Me creaste para ti y estoy inquieto hasta que descanse en ti. Santo Tomás. Aquel que te creó sin ti no te salvará sin ti. Qué especial es que cada uno de nosotros pueda pensar y decir, oiga, yo tengo una dignidad y el otro tiene una dignidad. En el otro está Dios, en mí también está Dios. Santo Tomás de Aquino defendía a la persona como una hipóstasis. Bueno, esta es una palabra de la filosofía, después la miraremos si se da la oportunidad, distinta por su dignidad, y afirmaba que cada individuo de naturaleza racional se llamaba persona o prosopone en virtud de la dignidad. Esta dignidad proviene de la realidad metafísica de la persona, es decir, esa dignidad nuestra no es en que solamente somos criaturas, sino que somos hijos de Dios. El ser humano es fundamentalmente diferente a los demás seres. Existe una diferencia no solo de grado, sino de esencia, porque algunas personas nos vienen a decir, si quieren guarden la pregunta, si esto les pica la lengua, por decirlo así, jocosamente. No nos diferenciamos de los animales, sino que nosotros hablamos. Uy. A ese perrito no le falta sino hablar para ser persona. Uy. Se puede decir a ese perrito no le falta sino hablar porque es verdad, se comunica muy bien, pero que para ser persona, no. Ojo. Así que, aunque se puede hablar de una ética ambiental o un comportamiento ético hacia los animales, los seres no personales no poseen una relevancia moral por sí mismos, sino solo en relación con Dios y con los demás hombres. Obviamente yo no estoy diciendo que los perros sean malos, que Yo estoy diciendo desde la dignidad de la persona y del ser hijos de Dios. Los demás son criaturas del Señor. La dignidad poseída en igual medida por todos los miembros de la familia humana. Hoy en día nuestra civilización niega la dignidad de la persona a los no nacidos, a veces permitiendo el aborto hasta en algunos meses de gestación. Si quisiéramos hacer un debate ético, podríamos decir, ¿en cuántas semanas permite? ¿Le subieron las semanas? ¿No le subieron las semanas? Es un tema delicado, no deberían subir ni bajar semanas, no debería hacerse. La diferencia, pero como da dinero, perdón, la diferencia entre los hombres son evidentes. Algunos poseen una inteligencia superior, otros son mejores atletas, otros gozan de una particular sensibilidad artística. La dignidad del hombre no depende de estos factores. Cuidado ahí. Es una dignidad en sí misma, persona en persona. Y no obstante, como hemos visto, escuchémoslo bien, la dignidad no es fruto de cualidades particulares, sino de la naturaleza racional y espiritual del hombre. Ni la enfermedad, ni el color de la piel, ni la inmadurez física o emocional, ni el desarrollo de las propias capacidades, ni las creencias religiosas, ni la clase social pueden cambiar la dignidad esencial de todo ser humano y los derechos que son consecuencia de esta dignidad. Y la conclusión es esta, obsérvenla en sus pantallas. Esto es un reto. Esto es un reto. Abro espacio para preguntas. Muchas gracias.
Quien quiera hacer Muy preguntas, bien, bien, aportes. padre Oscar, muy bien. Si alguno quiere preguntar, quiere saber algo, quiere dar algún aporte. Este tema es interesante sobre la doctrina social de la iglesia. Entonces, es un tema que nos compete muchísimo a nosotros en cuanto a lo social, en cuanto que hablamos de dignidad, en cuanto que hablamos de persona, pero a veces nos olvidamos también de los demás. Entonces, ¿qué pregunta tienen? Es más como una anécdota, padre. Nosotros pues, recibimos muchos, hay muchos fieles que van a la Eucaristía los domingos y entre semana, y digamos que ellos están muy cercanos a la iglesia en cuanto a la Eucaristía. Como decía el padre al comienzo, no solo la Eucaristía es lo que vale, sino también saber y conocer del tema. ¿Cómo actuar cuando casi que humanizan un animal? Lo humanizan, lo llevan a tal punto de que están más pendientes del animal que de ellos mismos. Sí, es un tema muy interesante y que puede pasar, ¿no? De hecho, hablando de su anécdota, imagínense que ahora llamamos perrijos. ¿Se han escuchado por ahí? Entonces, eso no está bien. Muy bonito su perrito, quiéralo hasta donde más quiera, cuchichelo, cuídelo bien, que pedigrí, que todo lo que tú quieras. Pero es tu perro. No puede Pero pasar. así suene feo lo que sea, padre, sigue siendo un animal. Y yo no sé por qué la gente dice, ay, es que mi hijo, el perrito, mi hijo, no, es un perro, es un perro, es un animal. No, hijos somos las personas que tenemos dos pies. Claro. Sí, porque Pero, ahora como estamos en un mundo tan, no sé cómo decirlo, tan polarizado, tan difícil, el lenguaje debemos manejarlo con cuidado porque tan sensible podría ser. O sea, uno se podría meter en un problema, donde, por sí. ejemplo, un sacerdote así con el cuellito le dijera, hey, cuidado, no sé qué. Toca con una calma porque aunque sea verdad, ahora pues las cosas se han acomodado de una manera tan compleja que nos toca ser profetas. Obviamente no estoy diciendo que hay que quedarnos callados, pero nos toca de una manera interesante porque lo que está diciendo es verdad. O sea, los ejemplos los tenemos a pedir de boca. Muchos hemos visto eso. Vale, otra cosa, uno se queda aterrado porque la gente lleva perros a la iglesia y en cambio de tratarlos como animales, ¿no? Les llevan disquecilla para acomodarlos y para tenerlos, o sea, tienen mejor a un perro que a un hijo. Pues yo no estoy en contra de los animales, porque no estoy en contra de los No, animales. son lindos, hay que Pero querer. sí, uno los quiere, los ama, los quiere mucho y todo eso, pero son animales, siguen siendo animales. Pero mejor uno se queda callado porque es que toca la sensibilidad de las personas. Sí, puede ser difícil, ¿no? Bien, Pues algunos Última, yo padre. pienso que se ha perdido tanto la dignidad del ser humano y se ha distorsionado tanto que se le da más dignidad de verdad a un animal, ¿no? Y pues yo a veces sí soy como atrevida de pronto en ese tema, porque si le van a decir a un perro, le van a decir el niño, y al niño lo van a tratar como un perro, pues yo les voy diciendo, yo le he dicho a las personas, eso es un animal, eso no es una persona, no es el hijo, es la mascota que uno quiere, pero a las cosas toca decirles lo que es blanco y lo que es negro. Yo sí les digo, ¿cuál niño ni que nada, eso es un perro? Y pues si uno se mete en problemas, pues asumo y ya. Pero eso de ese falso prudentismo, como que a mí me falta de pronto tal vez ser un poquitico, de pronto no sé, tolerante, pero yo le voy diciendo, eso es un perro, qué pena, pero eso es un perro. Entonces, pues ahí como que se enojarán, pero pues al fin y al cabo tendrán que aceptar algún día, ¿no? Porque realmente le damos más valor a un animal por ejemplo, en la casa hay un perro, pero yo lo quiero mucho, le doy de comer, las vacunas, todo, pero en ningún momento voy a decir que es mi hijo o que es una persona, ¿no? Por eso se ha distorsionado tanto, de verdad, la dignidad del ser humano. Listo. Anoche, Hay padre unas Oscar. manos, hay unas manitos aquí levantadas para mirar a ver si María Parrada, Parada, ¿va a decir algo?
Ya lo o Nancy Calderón. Carlos es el que va a hablar. No, es que estaba mirando los que tienen la manito aquí alzada. Sí, padre, buenas noches. ¿Qué hizo? ¿Ibas a decir algo que alzaste la mano? Sí, señor. Listo, continúa. Padre, pues, referente a la dignidad de las personas, ¿cuál es mi inquietud? Mi inquietud es que es sobre esas personas que habitan en la calle. O sea, que a veces incluso nosotros mismos, y digo porque pues nosotros también en el sentido de la fe a veces nos quedamos cortos con ellos, porque si nos vamos a esta dignidad, miramos que la dignidad de estas personas, pues por sus circunstancias y todo, está degradada hasta tal punto que todo mundo le desprecia. Uno habla de estas personas incluso en el sentido que les ayuda y las personas por ende le sacan, esta persona está ahí porque justo que por las circunstancias que sean, están ahí, que uno no, hablando en el caso con los animales, ve uno esto, se dignifican más a los animales cuando se llevan al médico, cuando se les llevan a hacer manicure y pedicure, cuando se les da de comer atentos, cuando se les tiene todo, pero y las personas que están ahí, o sea, a ellos los hacemos a un lado. O sea, ¿cuál es mi pregunta? Nosotros en la fe, ¿hasta dónde estamos llamados a ayudar con esta dignidad de estas personas que están allá afuera? Listo. Voy a responder yo. Sí, ¿qué es lo que pasa también? No, sí. Pero también ahí nos vamos a un lado que es interesante lo que han dicho, pero también está el otro, ¿cierto? La libertad. Y en esa libertad también muchos han fallado. Supongamos, el caso que usted puso de los habitantes de calle, ¿cierto? Sí, hay que quererlos, cómo le ayudamos, pero también, ¿qué han hecho ellos para ayudarse? Y también va lo personal, ¿cierto? De ellos, su libertad también, que también han fallado. Sí, nosotros también fallamos, quizás con el feo que le hacemos, quizás con mirarlo mal, o quizás con rechazarlos, bueno, con todas esas cosas, ¿cierto? Que también actuamos mal. Pero también, ¿qué ha hecho él por querer salir, ¿cierto? ¿Cuál ha sido su voluntad de decir, lo voy a dejar, no lo voy a hacer, voy a tratar de hacer esto? Entonces también hay de ambos lados, nosotros también que a veces rechazamos, abrimos, pero también la libertad de ellos, ¿cierto? Con el tema también que hablaban de los animales, sí, es un tema que toca fibras, ¿cierto? Pero dirán algunos, es mi casa, es mi vida, y por lo tanto es mi niño, es mi bebé, ¿cierto? Y también está en su libertad, porque no nos podemos meter ahí en ese campo, ¿cierto? Entonces, desde acá podemos decir, sí, es malo, pero son personas libres que es su casa, es su vida, ¿cierto? Y nosotros a veces queremos también meternos en la vida de los otros, cuando el otro dice que es mi perro y es mi bebé y es mi cuchillo, ¿qué podemos hacer ahí, cierto? Que no está bien, pero es su vida y somos libres y dentro de esa libertad quizás actuamos mal y hacemos cosas que no están bien, porque son temas que tocan fibras, ¿cierto? Algunos dirán, padre, es mi bebé, es mi chiquito, es mi tal. Está en su libertad de cogerlo, aunque a mí no me parezca, pero también hay que tener límites en esas cosas, ¿cierto? Lo mal está es cuando deshumanizamos a las personas y cuando humanizamos al otro, ahí es donde está lo mal, ¿cierto? Cuando pasamos ese límite de que yo grito a una persona, pero al perro lo abrazo, es ahí donde está lo malo. No es qué hago con el animal, sino cuando yo empiezo a que las personas son más importantes, a que mi hijo es menos importante más que el perro. Es ahí, ¿cierto? Pero son temas escamosos que cada uno tendrá su punto de vista, pero quisiera que preguntaran sobre lo otro, sobre la encíclica. El padre Oscar habló sobre algunas encíclicas interesantes, cómo nació, si se dan de cuenta. Quizás para nosotros ha sido
muchos años y que quizás ni siquiera habíamos escuchado que renovaron por allá una cosa tan lejos, ¿cierto? ¿Cómo nace todo esto? Que es un tema también interesante. Hugo estaba por ahí. Augusto, ¿iba a decir algo? Padre, buenas noches. Sí, ¿tú me escuchas bien? Augusto Terelos. Ah, ¿Alguien iba a decir algo más? Creo que por ahí un Carlos iba a decir algo más. No, padre, pues es que anoche casualmente con un grupo que está aquí, acá en esta, hicimos una lectio divina y sobre la palabra, sobre el evangelio del domingo. Y entonces decíamos que pues Jesús estuvo presto a atender las necesidades del otro, ¿sí? En este caso del tartamudo. Y entonces, haciendo la lectio, nosotros decíamos, oiga, lo que me está diciendo es que yo debo estar dispuesto para servirle a cualquier persona. Y me hacía una reflexión personal y es lo que acaba de decir la hermana Nancy, que, que a veces uno clasifica. Me gustó la explicación que dio este padre, pero realmente nosotros mismos a veces clasificamos, no, yo le voy a ayudar a este porque esta persona, digamos que de alguna forma está perseverando y sí lo está haciendo, y a esta no porque no se lo merece, porque entonces uno de alguna forma se atreve a clasificar a quién, de qué forma va a servir y cómo. Y pues con esa palabra del domingo, pues Jesús nos estaba diciendo o nos dice que nosotros debemos estar prestos a servirle a todos, a cualquier momento, del momento que lo necesite. Está muy bien. ¿Alguien más? ¿Me escucha mi padre? Sí, Augusto, Ah, continúe. bueno, buenas noches para todos. Yo quiero que todos retomemos algo que es interesante. Esta formación desconocía que la iglesia con el padre León XIII había hecho parte o había tomado parte en la formación, en la parte como social y política de la época, y que ahí empezó esa directriz social de la iglesia. El padre, con respecto a lo que dice doña Nancy, habló de libertad y de libertinaje. Su merced habla de libertad. Y libertad es lo que yo puedo hacer en pro del bien, y libertinaje cuando hago lo que yo quiera en pro del mal. Las personas que son habitantes de calle tomaron su decisión, y es nuestro deber, lo que yo siempre he dicho, debemos servir a los que, por igual a los que vienen llenos de Dios y a los que vienen buscando de Dios. Entonces ahí tendremos que, como hermanos y como católicos y como servidores, tratar de ir hasta el punto donde más podamos servirles a estas personas. Con respecto a lo de la dignidad, me parece interesante que vamos mucho más allá de los derechos civiles de una democracia, un estado social de derecho, que la iglesia va mucho más allá en cuanto a la dignidad del ser humano como tal. Me parece interesante eso porque todos nos enfocamos en mis derechos van hasta donde empiezan los tuyos, pero la iglesia abarca mucho más o tiene mucho más campo de acción para uno como persona, para no agredir o para no dejarse agredir de otra persona. Con respecto a los animales, yo pienso que es que la misma dignidad de uno como católico y como ser humano, que necesita encontrar ese amor, esa compañía, ver esa reciprocidad, como dijo el padre Oscar, que los animales, el perrito se comunica, pero es instintivo. Nosotros igual hablamos, pero no somos instintivos. Tenemos algo que se llama conciencia y que nos hace entender dónde está empezando el mal y hasta dónde va el bien, ¿sí? Entonces, esas personas que le dedican tanto tiempo y tanto amor a los animales, es un problema ya de que su dignidad y su libertad se está perdiendo, pienso yo, perdón si falta el respeto respecto a alguien, pero buscar en un animal lo que no me puede brindar un ser humano, yo pienso que ahí entra mucho la libertad de cada uno. Bueno, lo que dice don Carlos, en donde nosotros calificamos a las personas, es el temor que sentimos
sentimos al poder ayudar, al querer ayudar, pero sentir que esa persona nos quiere de pronto agredir, o el cariño que le vamos a brindar en el momento de la ayuda no lo satisface a él por la pérdida de valores, por su decisión de haber caído en ser habitante de calle. Ese temor que le da uno de, bueno, le puedo servir, como de pronto hay personas que verdaderamente necesitan y uno da una colaboración y la colaboración la venden a la vuelta de la esquina, y hay personas que verdaderamente sí necesitan una ayuda. Es algo para abrir el pensamiento y de todas formas servir, porque aquí no podemos sentar a valorar. La decisión de la libertad mía es servir, y la libertad de la persona a la que yo le sirva, le puedo ayudar en su momento, ya ella decide qué hacer con la ayuda que yo le doy. Bueno, entonces me interesa mucho la parte de la formación, o sea, de las directrices sociales de la iglesia. Desconocía eso, desconocía absolutamente al respecto de la iglesia en la parte social o en la parte política. Muy interesante, padre. Listo, no, eso es interesante. Incluso la iglesia tiene varios autores, ¿no? El padre hizo una generalidad. Usted busca a Pablo VI, todos han venido hablando desde allá, ¿no? Han venido hablando y han dado parámetros que se pueden seguir. ¿Que nosotros, los cristianos, lo desconocemos? Sí, bastante. Los católicos, pues imagínense aún más los que no, o los que no participan de iglesia, los que no tienen esta formación. Entonces, es bastante amplio. Por aquí está Lucía Chitiva. ¿Va a decir algo, Lucía Chitiva? Sí, señor padre, pues estaba como haciendo una reflexión de la enseñanza o lo que nos deja todo lo que el padre nos estaba pues diciendo, el padre Oscar, y es esa invitación, bueno, muy importante esa explicación y esa formación sobre la doctrina social de la iglesia, porque pues uno muchas veces la desconoce, ¿no? Y es muy importante tener como ese conocimiento, pero me llama mucho la atención lo que nos habla a través de las encíclicas y sobre todo cuando nos nombra al Papa Juan Pablo II, donde nos dice que él decía que la persona humana como la voz más importante de nuestra era, ¿no? Y es una invitación, creería pues en esos momentos, cuando nos hablaba, yo reflexionaba sobre la importancia de nosotros, de la dignidad humana, pero también desde nuestras familias, ¿no? Lo importante de empezar a cultivar, que es lo que se ha venido perdiendo en las familias, esos valores cristianos y esos valores humanos a nuestros hijos, porque la familia como fundamento principal de la sociedad y por tanto de la iglesia, como iglesia que somos todos, ese acrecentar, y es como esa invitación que veo que me hacen en esta reflexión y en esta enseñanza, acrecentar esos valores en mi familia, empezando por mi metro cuadrado, que pues están mi hijo, mi esposo, ya mi familia, que puede ser mis padres, mis hermanos, bueno, en fin, los conocidos, a todos aquellos a los que yo les pueda empezar con mi testimonio, pero también con amor y con misericordia, pues hablando desde esa misericordia que Dios nos da, que Jesús nos enseña, a poder también acrecentar esos valores que se han venido perdiendo. Y cuando de pronto vemos a algún hermanito equivocado, es hablarle con amor. Yo creo que como dignidad, sí, todos como seres humanos tenemos una dignidad, no podemos pisotear la dignidad del otro, pero tampoco podemos, como decía el padre ahorita, hay libertad, ¿cierto? Dios no obliga a nadie. Dios desde un principio nos dio la libertad, sí que hay libertad y libertinaje, pero desafortunadamente muchas veces en aquellas personas que no tienen el conocimiento, que no han iniciado un caminar, pues andan en libertinaje y no somos nadie para juzgarlos, porque Jesús no nos juzga a nosotros, no juzgó a esta mujer a la cual iban a apedrear, pues nosotros menos tenemos cómo juzgarlo, ¿sí? Entonces es como lo que yo analizo en todo lo que el padre nos ha venido hablando, la reflexión, cuando hablamos de la dignidad humana, es eso, respetar la libertad del otro, sea que esté en libertinaje. Si está en libertinaje, es empezar a mirar cómo desde con el amor yo puedo, y desde mi testimonio yo puedo empezar a encaminar a esa persona que conozca de Dios, para que ya no sea libertinaje, sino sea libertad y escoja las cosas de Dios y pues esté en la presencia de Dios. Entonces, pues agradezco mucho porque sí me dejo y me llevo muchos apuntes esta noche de esta enseñanza. Listo, Lucía, muchas gracias. Antes de pasarle la palabra a Humberto, quiero mostrarles algo para que se den de cuenta de esto tan interesante. Me dice si la pueden mirar. ¿Alcanzan a mirar? Sí, señor.
Miren todo eso de lo que el Padre les dio, se lo estoy sintetizando aquí en ese cuadro, para que miren. Y miren los papas arriba, todo hasta donde va. Esa es una síntesis completamente de todo eso que el Padre les habló, que yo se lo estoy aquí para que se den cuenta, el Papa León XIII, Pío XI, que hay muchas personas que han fallecido, es decir, para llegar a donde hemos llegado, mire todo lo que ha pasado, o sea, la iglesia ha hecho mucho bien, pero cuando nos equivocamos un miembro de la iglesia, eso no lo decimos, mire, un León XIII todo lo que hizo y lo que les dijo el Padre en cuanto a la revolución industrial y mire todo lo que hizo, Eh, todos los papas, los que nosotros conocemos actualmente, Francisco, Benedicto y por ahí Juan Pablo II, quizás Pablo VI, algunos tuvieron la posibilidad de conocerlo por ahí en alguna, pero muy poco, ¿cierto? Pero de ahí para atrás, un Juan XXIII que le debemos el Concilio Vaticano II, o sea, todas esas cosas que tenemos tan grande en nuestra iglesia, y que eso lo desconocemos, ¿ve? Entonces la iglesia ha hecho mucho bien y sigue haciendo mucho bien, pero es hora también de que demos a conocer todo eso bueno que ha hecho la iglesia por lo social, por lo político, por la educación. O sea, ha sido muy grande lo que la iglesia ha hecho y que quizás nos quedamos muy corto en lo que decimos y compartimos. Quería mostrarle esta imagen para que ustedes se dieran de cuenta todo ese recorrido que ha hecho la iglesia y que va a seguir de aquí en adelante, va a continuar y va a seguir nuestra madre, la iglesia. Listo, Humberto iba a decir algo. Sí, padre. Padre, con respecto a lo que se está hablando de la doctrina social, entonces en lo social nosotros no debemos de escatimar nada, porque no debemos de decir si estamos mirando a una persona porque es de calle, porque es de acá. No, padre, Dios una parte la hace Santiago, ¿cierto? Él dice, con tu fe, yo muestro mi fe con obras. Y otros muestran la fe de palabra. Esa fe es la que vamos a la misa, estamos en la misa los domingos, pero, ¿será que nosotros estamos volteando a mirar al prójimo? Y el prójimo es todo, padre. El prójimo no es que porque este es de tercera, así fuera un ejemplo, así llegara el alcalde a necesitar algo, es prójimo, hay que ayudarlo. Pero acá la iglesia en lo social, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Ayudar a ese prójimo que lo necesita. Ese prójimo puede ser el indigente, puede ser el de la casa, puede ser el vecino. Y muchas veces ese prójimo necesita la ayuda no simplemente de mercado, sino ayudas espirituales. Tenemos que mirar en qué sentido vamos a llevar esa acción social al prójimo, pero siempre el prójimo, y Jesús lo dice, si usted dice que ama a su hermano, pero al indigente lo saca del lado, ni siquiera lo voltea a mirar. Hoy en día, ahorita, perdóneme, padre, con lo de nueva evangelización, se está diciendo que al indigente, al pobre, nomás muchas veces hay que ir a darle un abrazo, hay que mirarlo a los ojos. Y ahí estamos siendo prójimos de la gente. Entonces, yo creo que para allá es para donde vamos siendo encaminados con esto de la acción social de la iglesia. Gracias, padre. Muy bien, Humberto. Mire, este es un compendio de la doctrina social de la iglesia. Mire, esto es un libro grandote, ¿ve? Y que quizás nosotros desconocemos todo lo que la iglesia ha dicho en cuanto a los temas de la doctrina social. Es una cosa inmensa que tenemos, los signos de amor de Dios en la humanidad, la misión de la iglesia y la doctrina social, la persona humana, sus derechos, los principales doctrinas sociales de la iglesia. O sea, esto es una cosa inmensa. O sea, la iglesia tiene mucho bien que ha hecho, que quizás a veces desconocemos, como que les decía ahorita, y todo lo que nos dijo el padre Oscar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
¿Ninguno? Listo. Entonces, Padre, sí, Erly. hacía referencia más que todo a lo que el padre Oscar decía. Lo que pasa es que nosotros, en cuanto a la divinidad, nos enfocamos más pues, en el pecado y no en el pecado. Entonces, a la hora de hacer las cosas, no las hacemos porque nos estamos fijando eso en el pecado y nos olvidamos del ser humano como tal, que es lo que Dios siempre quiso que nosotros aprendiéramos, amar al pecador, pero apartar el pecado. Y cuando nosotros aprendemos a amar al pecador, intentamos ayudarlo de verdad. Es lo que yo opino. Listo, muy bien, Erly. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o dejamos ahí? El padre Oscar se tuvo que ir. Entonces, vamos a tener esta formación todos los jueves a las 7 de la noche. Vamos a tener este espacio. Entonces, comenzamos con doctrina social de la No puedo iglesia. cerrar el micrófono. Vamos a pasar a la Biblia, pero también vamos a pasar a la persona de Jesús. O sea, se vienen temas muy interesantes para nosotros poder conocer, así como muchos no conocían de la doctrina social de la iglesia. Vamos a tener otros temas también sobre la persona de Jesús, que una cosa es Cristo, otra cosa es Jesús de Nazaret, que son cosas totalmente diferentes. Entonces, vamos a aprovechar este momento de verdad para crecimiento de nuestra fe y sé que nos va a ayudar mucho en esta formación. Por aquí alguien me iba a alzar la mano, me alzó la mano. Ernesto y Luz Marina. Yo, padre, tengo una pregunta muy respetuosa. ¿Se va a llevar algún control de asistencia? ¿Cómo se hace? ¿Hay alguna lista o es simplemente...? Yo aquí los tomo. Esto lo estoy grabando. De aquí lo tomo. Dentro de 8 días sí les dejo un link para que se puedan dejar la asistencia, pero yo aquí los tengo grabados. Entonces están grabados y monitoreados. Otra pregunta, perdón. Otra pregunta. ¿El material de hoy, su merced lo puede enviar al...? Sí, yo se los comparto por el WhatsApp. Ok, listo, padre. Por el grupo de WhatsApp. Sí, señora. Bueno, señor. Ok, gracias. Listo. Ernesto, ¿iba a decir algo? O Amanda Ochoa que alzó la mano. ¿Listo? No, agradecerles de verdad por este momento, este espacio, agradecerles y sé que nos va a ir muy bien de aquí en adelante, entonces ánimo adelante y no agradecerles a ustedes por este espacio, este momento, también agradecerle a ese buen Dios que siempre nos ayuda. Encomendémonos también al amparo maternal de María Santísima, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso los acompañe hoy siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Juiciosos se portan bien. Muchas gracias, padre. Dios lo bendiga. Gracias, padre. Dios lo bendiga. Hasta mañana, gracias, padre. Amén. Hasta mañana, gracias, padre. Hasta Amén. mañana, se cuidan. Hasta mañana, padre. Gracias. Buenas noches para todos. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Señor los bendiga. Chao, chao, chao. Descansen. Ya salgámonos de ahí, venga, le miro cómo es para que usted se dé cuenta. Yo no sé, yo me metí, usted me dio tantas espiches, yo no sé. ¿Volver? Ay, ahí me están escribiendo. Ahí me están escribiendo. Aquí se abre.
¿Vuelve o qué hago Ok, acá? ok, bendiciones, ok, bendiciones. ¿Qué hago acá? ¿Ya salgo así? ¿Y acá? Sí, ya. Ah, pero es que tenía que utilizar la cámara, amor. Yo pues ya, a ver, ¿y esto qué? ¿Cómo cierro esto ya? Yo le pegué acá esto. Ah, pues tiene que uno meterse por ahí por Zoom. Uno tenía que haber descargado eso. Yo no descargué nada, a mí de una vez me llegó Ah, todo a esto así. ¿y por qué a mí no? Yo no sé. Y de una vez me llegó todo, o sea, yo me escribí y de una vez me contestaron y me colocaron esto y ya. ¿Eso qué es? ¿Cómo se descarga? No, Sí, claro, no. pero yo no lo descargué, él mismo se Yo descargó escuché, solo. yo escuché, no me recuerdo, escuché. Se entra una vez. Sí, eso yo entré una vez. Banco de alimentos, ya. Yo no, Y usted le dio todo esto una vez. sí, de una vez, o sea, yo me escribí así y de una vez todo me salió. Tiene que uno meterse a Stanmec. ¿Y ahora qué hago? Ya. No, pero ahí salió algo, pero no leí. No, no, lo que le enviaron. ¿Cómo debe unir? Usted tiene otro banco de alimentos también, no me salió nada. No puedo conectarme, gracias. Yo les envío para que revise después. Ok, venga. Ya esa mujer parece una grande, amor. Está comiendo. Y la hija, mire, la gente la tiene fuerza en la mano. Con esto acá en el celular y mire esta. Mándeme lo que Yo le tomo foto a todo. eso que es. ¿En Santa Cruz? Sí, pero me la traes para comer. Dice, vista protegida, autonomía disponible. Tema, yo sí lo veo. Ah, pero por Porque es que vean. Porque es que usted me envió fue todo, ¿eh? venga, miro. Sí. Igual que yo, mire, mire. Pero ábralo. Mire, Más abro todo. no abre más. Pero yo lo otro no me mira. Como que no, dice, venga, lo recorte. Eso es lo que Pero tengo lo que hace corte, pero yo tomo esto otra vez. Lo que pasa es que usted, venga, Yo venga. tengo mis gafas y por eso es. No, venga, su teléfono, ábrelo. Mm. Así lo corto. Ya lo voy a recortar, ya, espere, lo mando solito. Guarda. Ay, está 8 días esto. Ah, sí. Ahí se lo envío ahora sí otra vez. Listo, mija. Dice, bondad y dignidad, 24 de diciembre. La doctrina social de la iglesia. Mire esto que dice papi.
La bajo. Mándale la primera. No, esta vez no, porque voy a hacerle. No le metas más. No, no lo voy a meter, antes le tengo que recortar de acá arriba. No, ahora sí. Ay, no, pues. Iba a hacer algo de acá en este, se me olvidó. Ay, la